Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Bienvenidos, y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y aquí estamos estudiando la palabra de Dios una semana más y nos toca la lección 11 para el 10 de diciembre del 2022 y el título es Los engaños del tiempo del fin. Y estamos ya en el tiempo del fin y el enemigo está engañando. Oremos. Oremos. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a tu pueblo. Ayúdanos a serte fieles, oh Dios. Ayúdanos a honrarte en nuestras vidas. Ayúdanos a estudiar tu santa palabra y ayúdanos especialmente a amar al prójimo como a nosotros mismos. Abrir nuestros ojos y no ser engañados en este tiempo del fin. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Clara Mercedes, la idea del engaño implica que las cosas no están tan claras como tu nombre, que es posible presentarlas de más de una manera, haciendo énfasis, quitando un pedacito aquí, poniendo un pedacito allá. Y la verdad de la Biblia es así. Dios no escogió revelar la Biblia de una manera que fuera incontundente, sino que reveló la Biblia de una manera que permite hacer sesgos y malas interpretaciones. Por eso nos dice Corintios, el apóstol Pablo escribiendo: Y no es de maravillarse, porque Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Así que no es gran cosa que también sus ministros se disfracen como ministros de justificación, cuyo fin será conforme a sus obras. De modo que la Escritura nos dice que no tenemos que maravillarnos. Es decir, no hay que asombrarse. Es algo común. Ni sorprenderse. Es algo común que el enemigo, llamado Satanás, el acusador, se puede disfrazar. Y este disfraz inclusive incluye como un ángel de luz, haciéndose pasar por la verdad. Y no es cosa que sus ministros se disfracen como ministros de justificación. Es decir, Satanás no solamente, sino también aquellos que trabajan para él. Y ellos persiguen sus obras de esta forma, en engaño. La presentación de Dios excluye el engaño. La presentación del enemigo puede tener muchos pedacitos de verdad e incluir también otros engaños. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Detengámonos ahí, Clara Mercedes. ¿Qué determina si nosotros estamos o no estamos del lado de Dios? Si hacemos la voluntad de su Padre. Así que son las acciones de la vida, no las declaraciones que nosotros hagamos, no las palabras que hablamos, sino las acciones que vivimos, haciendo la voluntad del Padre. Y este Padre de Dios está en los cielos, que es nuestro Padre también. ¿Y qué encuentro presenta entonces el Señor Jesús en estas palabras proféticas? Muchos me dirán en aquel día, Señor, es decir, el día del juicio. Sí, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Así que ellos van a decir, nosotros sí hicimos obras. Y estas obras fueron sacar demonios, eso es cosa grande. Y hablaron también de grandes proezas, obras poderosas. ¿Y qué va a suceder? Entonces yo les declararé. Y ese yo es Jesús, el que está hablando, el que va a hacer el juicio, el que va a hacer la cosecha. Nunca les he conocido. Apártense de mí, obradores de maldad. Y los llama como obradores de maldad. Es decir,
Son personas que, aunque hayan hecho obras que aparentemente son buenas, la maldad es la que caracteriza su diario obrar. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, soplaron vientos y golpearon. Detengámonos un momento allí. Así que ahora Jesús pasa a dar una ilustración. Así que esta casa recibe los embates de los elementos, de la lluvia. ¿Y qué clase de lluvia es que cae? ¿Cómo? Torrentes. ¿Y cómo son los vientos? Fuertes, unos vientos que soplaron y golpearon contra aquella casa. Pero no se derrumbó porque se había fundado sobre la peña. Pero todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos y azotaron contra aquella casa, y se derrumbó, y fue grande su ruina. 2 edificaciones, una sobre roca y otra sobre arena. Y a estas 2 edificaciones compara el Señor Jesús la división entre los seres humanos. ¿Y cuál de las 2 tú quieres ser, Clara Mercedes? Oh, yo quiero estar en la roca. ¿Y cómo reconocemos esa roca para poder edificar sobre ella? Pues cuando hacemos la voluntad del Padre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa roca es la verdad de la palabra de Dios. Y Jesús es la verdad. Y Él es la roca, Él es la piedra angular. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie Juan viene 14, al Padre 6. sino por mí. Entonces, esta roca sobre la cual debemos edificar, la cual es Cristo, nos da el fundamento que va a aguantar todos los azotes de los elementos. Cuando sopla el viento, cuando viene la lluvia, cuando sigue la inundación, la casa que está sobre la roca, que está bien edificada, se queda firme. Mientras que la que está sobre la arena, ¿qué pasa? Se fue. Y esta es una tragedia porque la persona mira la casa y desde afuera se ven iguales las 2. Exactamente. Es fácil ser engañado, Clara Mercedes. Muy fácil. Porque nosotros no vemos los fundamentos. Por eso hemos de ser buenos inspectores. Inspectores de construcción. Y aquí vamos a examinar las características acerca del tema de esta semana, que específicamente se refiere a los engaños del enemigo con respecto a los mediums y las características de lo que sabemos, las ideas que conocemos. ¿Cuál es la primera cosa que sabemos? La Biblia condena la comunicación con los muertos a través de mediums. ¿Has conocido tú algún medium, Clara Mercedes? No. Sí. ¿A quién has conocido? ¿A tu abuelita? Exactamente. Y yo debía ser el heredero, de acuerdo a las palabras de los espíritus, yo debía ser el heredero, el próximo medium. Como niño crecí con este conocimiento, pero nunca lo llegué a hacer porque Dios me llamó. Ahora tú eres el medium del Espíritu Santo del Señor. Exactamente. Clara, mi abuelita, ¿sabes tú cómo ella llegó a ser medium? Sí, pero yo quiero que lo compartamos para nuestros amigos. El enemigo, el Satanás, el engañador, siempre obliga y engaña. Resulta que mi abuelita fue al cuarto donde mi abuelito hacía sus reuniones espiritistas. Él solito abría el libro de Allan Kardec, El Evangelio según el Espiritismo, invocaba al espíritu de su padre porque había muerto hacía poco y él quería comunicarse con su padre, mi tatarabuelo. Entonces, mi bisabuelo. Y no le funcionaba. Un día mi abuelita,
que se habían recién casado. Ella tendría 19 años y él tendría 21. Ella le preguntó que qué hacía y él la invitó a entrar con él al cuarto. Cuando ella tomó la libreta, después de él haber estado esperando que el espíritu viniera sobre él, ella tomó la libreta y el espíritu vino sobre ella de inmediato y ella empezó a escribir. El lapicito se movía sobre la libreta en la mesita que estaba enfrente, que era todo lo que había allí de muebles en ese cuarto. Cuando paró y ya pudo soltar el lápiz, mi abuelo contento leyó lo que decía. Me contó mi abuela. Y decía algo así: yo soy tu tío Luis, que morí ahorcado. Él se suicidó, el tío Luis. Si tú no haces estos rezos de esta manera, y entonces daba una lista de rezos que tenía que hacer leyendo de el Evangelio según el Espiritismo, vas a morir como yo. Así que mi abuelo estuvo muy contento y le empezó a leer los rezos y a guiarla en este proceso, y ella empezó a adquirir los poderes, porque hay leyes en el mundo espiritual que son las mismas leyes que los ángeles de Dios y los ángeles del enemigo. No todo el mundo tiene la capacidad. Tienen que seguir, exacto. Así que allí vemos que Satanás obliga y engaña. Engaña, porque eso fue una obligación, un engaño. Si no haces esto, vas a morir. Exacto. Unas amenazas. Una amenaza. La Biblia condena la comunicación con los muertos. Satanás le gusta obligar y engañar, mientras que Dios invita y exhorta. La confusión viene clara porque la Biblia contiene historias también de comunicación con muertos. Y estaremos leyendo una de esas historias prontito. Así que la Biblia contiene estas dos cosas: la condenación, pero también tiene historias de comunicación con muertos. Y el punto número 3 que sabemos: la resurrección y la vida después de muertos son incompatibles. Claro, no es posible creer que cuando yo muero sigo viviendo y también creer que en la segunda venida de Cristo el cuerpo que está en la tumba va a resucitar. Sería algo ridículo. La resurrección implica un nuevo inicio. Había perdido la vida, estaba muerto, no sabía nada, estaba inconsciente, era como que dormía, y al resucitar empieza de nuevo, mientras que la vida al morir es una continuidad, es una independencia de Dios. La vida está en el ser humano. ¿En quién está la vida, Clara? En Dios. Nunca está en el ser humano. Nunca está en el ser humano. Inclusive, Johnny, cuando vayamos al cielo, no va a estar la vida, no vamos a tener nosotros vida eterna. Tenemos que ir allá en el cielo a comer del árbol de la vida. Como señal de dependencia. Señal de dependencia, exactamente. Qué importante esto que acabas de decir, porque esta idea de continuidad y de independencia de Dios es el atentado más grande acerca de esta doctrina de que cuando uno muere, no muere. Y es el engaño más grande. Pero volviendo a por qué la resurrección y la vida después de los muertos no son incompatibles. Vamos a hacer una pequeña historia, Clara Mercedes. Mira, imaginémonos que nosotros que estamos aquí grabando esta lección, pues de pronto hay un terremoto aquí en el sur de California y morimos los dos. Imaginémonos que es cierto que cuando uno muere uno va al cielo. Así que ¿a dónde nos toca ir a nosotros que hemos estado haciendo lecciones de estudio Biblia? Al cielo, porque ahí estamos vamos, predicando la palabra de Dios. Y nos recibe Pedrito y nos dice bienvenidos al cielo, y tú y yo entramos por la eternidad a estar allí juntos y estamos disfrutando. ¡Ay, ay, ay, ay! Y de pronto, después de yo no sé cuántos años serían, que viene la segunda venida de Cristo, como dice la Escritura que Jesús va a regresar, entonces por los altoparlantes del cielo se oye: todos los seres humanos tienen que regresar a las tumbas y meterse en la tumba para que puedan ser resucitados. Todos los seres humanos vayan a las tumbas para poder ser resucitados.
Sería totalmente ridículo. Exactamente, no tiene lógica. No hay compatibilidad entre las dos ideas. No hace falta la resurrección si el cuerpo siempre ha sido independiente de la vida del ser humano. Y la vida del ser humano estaba en una esencia que le llaman alma. Y eso siempre ha vivido. Esto es incompatible con las palabras de la Biblia describiendo la resurrección. Leamos más acerca de esto, Clara Mercedes, para visualizar la enseñanza. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra y a Jesús alzó los ojos hacia arriba y dijo: Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, llamó a gran voz: ¡Lázaro, sal fuera! Y el que había estado muerto salió, atados los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo, déjenlo ir. Así que este hermanito Lázaro, hermanito de Marta y María, que había estado muerto ya y apestaba, estaba putrefacto su cuerpo, sí, el Señor lo resucita. Y al resucitar, si él hubiera estado viviendo en la eternidad del cielo, no hubiera estado podrido. No, eso hubiera estado, bueno, o sea, la idea de la vida después de la muerte asume que hay dos partes en el ser humano. Una parte que es el alma, que es la realidad del ser humano, y el cuerpo, que es la prisión del alma. Y esta prisión del alma, que es el cuerpo, estaba putrefacta. Pero el alma, que es independiente, estaba viviendo ya la eternidad. ¿Tú piensas que si esto fuera así, él hubiera estado contento de volver al cuerpo y resucitar? ¿Tú piensas que no hubiera contado él qué fue lo que sucedió y cómo fueron las cosas? ¿Qué te parece? A mí me parece que en verdad estos son inventos porque él no sabía nada. Inclusive, Johnny, algo interesante en Lázaro, ahora que estamos viendo la experiencia de Lázaro, es que nunca hemos visto en registro nada que Lázaro hiciera o hablara. Sí decía que al que Dios amaba tanto, por eso ahí es la única vez que Jesús lloró cuando murió Lázaro, pero no se sabe nada de él, nunca se dice que salió a predicar, nada, Johnny. ¿Y qué conclusiones tú haces? Pues posiblemente él tenía síndrome de Down o tenía me imagino que era así, alguna de estas cualidades características que él era cariñoso, pero a la misma vez él no se expresaba como las demás personas. Muy interesante tu conclusión. Y esto es una posibilidad, pero no lo sabremos. No lo sabremos. Lo que sí sabemos es que él no habló nada acerca ni antes de morir ni después de resucitar. Nada describiendo esa presunta experiencia de estar muerto y ver en el cielo. Leamos otra palabra de la Escritura. Porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que los pecados nuestros han de ser pagados y fueron pagados por la vida del Señor Jesús y por la muerte del Señor Jesús. El justo viviendo por los injustos. Y habla acerca de la carne y del espíritu. Esta división de carne y espíritu era la división que los grecorromanos tenían. La división que hay en la Escritura en el Antiguo Testamento no es así. La división que hay es un cuerpo y el Espíritu de Dios que fue soplado. Esas son las dos partes. La carne y el espíritu no es algo del ser humano, sino que es el Espíritu de Dios.
Porque si fuera del ser humano siempre lo tendría. Sí. Pero dice la Biblia que cuando muere el espíritu va a Dios, ¿quién lo dio? Porque es de Dios. Es de Dios, siempre lo ha sido. Eclesiastés así lo presenta claramente. 12:7. Entonces, Clara Mercedes, aquí está la experiencia que habíamos dicho, una de ellas, donde se habla con los muertos. ¿Puedes leer? Samuel ya había muerto y todo Israel había lamentado su partida. Lo habían sepultado en su ciudad en Ramá. Y Saúl había quitado del país a los que evocaban a los muertos y a los adivinos. Así que esos son los medium. Lo había sacado Saúl. Los filisteos se reunieron y vinieron, acamparon en Sunem. Saúl reunió a todo Israel y ellos acamparon en Gilboa. Al ver Saúl el campamento de los filisteos se atemorizó y su corazón estremeció en gran manera. Entonces Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus servidores: búsquenme una mujer que sepa evocar a los muertos, para que yo vaya a ella y consulte por medio de ella. Entonces lo mismo que él había sacado del país, ahora estaba pidiendo que le trajeran una persona, una mujer, para hablar con los muertos. Y él había sacado a esta gente del país porque en el Pentateuco, en el código de Levíticos y en el libro de Números, se prohíbe la comunicación con los muertos, asumiendo que no es algo que Dios bendice y que Dios aprueba. Pero presenta que había quienes se comunicaban con los muertos y no da explicación de cómo es esto. Y aquí viene entonces el hermanito Saúl a buscar. ¿Y a quién encontró? He aquí que en Endor hay una mujer que sabe evocar a los muertos. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y fue con 2 hombres. Llegaron de noche a la mujer y él dijo: por favor, evócame a los muertos y haz que suba quien yo te diga. Pero la mujer le respondió: he aquí, tú sabes lo que ha hecho Saúl, cómo ha eliminado del país a los que evocan a los muertos y a los adivinos. ¿Por qué pues pones una trampa en mi vida para causarme la muerte? Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor, que ningún mal te vendrá por esto. Entonces la mujer preguntó: ¿a quién haré que suba? Él respondió: haz que suba Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó fuertemente, y la mujer habló a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo que no tengas miedo. ¿Qué has visto? La mujer respondió a Saúl: he visto un espíritu que sube de la tierra. Entonces él le preguntó: ¿qué aspecto tiene? Ella respondió: sube en un hombre anciano envuelto en un manto. Saúl entendió que era Samuel, e inclinando el rostro a tierra se postró. Entonces Samuel preguntó a Saúl: ¿por qué me has molestado, haciéndome subir? Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos combaten contra mí y Dios se ha apartado de mí. No me responde más, ni por medio de profetas ni sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel le dijo: ¿para qué preguntas a mí? Puesto que el Señor se ha apartado de ti y se ha vuelto tu adversario. El Señor ha hecho lo que dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu prójimo, a David. Porque no obedeciste la voz del Señor, ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel y también a ti en manos de los filisteos. Mañana estarán conmigo, tú y tus hijos. El Señor entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Mira qué palabras tan bien severas. Elaboradas. Y bien elaboradas, Johnny Ramírez. Sigue diciendo. Entonces Saúl cayó en tierra, tan largo como era. Parece que era bien alto él. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel. No le quedaban fuerzas, pues no había comido nada en todo el día ni en toda la noche.
Luego la mujer vino a Saúl, y al verlo tan aterrorizado le dijo: He aquí que tu sierva ha obedecido tu voz. He arriesgado mi vida y he escuchado las palabras que me has hablado. Ahora pues te ruego que tú también escuches la voz de tu sierva. Permíteme poner delante de ti un pedazo de pan, a fin de que comas y recuperes fuerzas para seguir tu camino. Él rehusó diciendo: No comeré. Pero sus siervos junto con la mujer le insistieron, y él los escuchó. Luego se levantó del suelo y se sentó sobre la cama. ¡Qué trágica historia! La mujer tenía en la casa un ternero engordado y se apresuró a matarlo. Tomó harina, la amasó y coció con ella panes sin levadura. Los puso delante de Saúl y de sus servidores. Después que comieron, se levantaron y partieron de aquella misma noche. Así que el hermanito Saúl recibe de parte del presunto espíritu de Samuel la respuesta a su mensaje, y es una condenación que inexorablemente le dice que ese mismo día, que en la noche, ya va a estar él junto con él y sus hijitos van a estar con él. Sí. Clara Mercedes, ¿cómo explicamos entonces, si la Biblia dice que los muertos nada saben, esta conversación que tiene el hermanito Saúl con la espiritista medium de Endor y Samuel, supuestamente el espíritu de Samuel? Bueno, Johnny, eso es tan interesante que yo te voy a dar a ti el privilegio que tú lo contestes. La respuesta es sencilla. El diablo puede engañar y Dios puede usar hasta el diablo mismo. En Job nos dice que el diablo era instrumento de Dios cuando Dios le indica lo que tenía que hacer y hasta dónde podía llegar y hasta dónde no podía llegar. Yo no sé, yo tengo seguridad de que no fue Samuel, porque la Escritura dice que los muertos nada saben. Y yo lo probé en el caso con mi abuelita, probamos los espíritus y los espíritus no podían venir mientras estuviéramos leyendo la Biblia, cantando himnos y orando al Señor. En esa casa donde vivían mis abuelitos no pudieron entrar los espíritus mientras hacíamos esto, y si hubieran sido los familiares muertos no hubieran tenido dificultad, porque la Biblia y los himnos y la oración no los hubiera interrumpido. Pero como eran instrumentos del enemigo y eran personajes satánicos disfrazándose como los familiares muertos, pues no podían entrar en la casa, porque las reglas del mundo que vivimos, Dios controla y Dios indica dónde pueden entrar y dónde no pueden entrar. ¿Recuerdas, por ejemplo, los endemoniados gadarenos, que los espíritus pidieron ir a los cerdos porque no los quería que los mandara al abismo? Dios está en control. Dios está en control. Clara Mercedes, en resumen, tú y yo tenemos que decidir. Pretendemos que podemos entender cada detalle y entonces poder seguir la voluntad de Dios, o pretendemos que entendemos que hay contradicciones y tensiones que no vamos a poder explicar. Si alguien quiere decir que esto es una verdad y que fue el espíritu de Samuel, pues últimamente lo único que podemos hacer es hablarle de los textos bíblicos, y cada cual tiene que decidir por sí mismo. Yo tengo seguridad por mi experiencia personal. Muchas gracias. Muchas gracias.